Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a todos mis hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a orar, hermanos, para compartir la palabra de Dios, a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él nos bendiga con su presencia, que Él nos bendiga con su palabra, gloria a Dios, que Él hable a nuestros corazones, aleluya. Necesitamos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Padre, en todo tiempo. Señor, rogamos tu misericordia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti como hijos tuyos, Padre. Clamamos a ti al trono de la gracia y la misericordia, Dios mío. Buscando tu favor, Señor. Buscando tu misericordia, Padre. Para que toda palabra, Señor, que salga de mi boca sea para la justa edificación. Ninguna palabra que no venga de ti, Señor, esté en mi boca, sino la que sea justa, Padre, para nuestra edificación, la edificación de nuestra alma, Señor. Tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Gracias por habernos dado tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Espíritu, Padre, que nos enseña, nos redarguye, nos edifica. Nos redarguye de pecado, nos edifica cada día, nos exhorta, Dios mío. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, para gloria de Dios, entonces vamos a estar leyendo allí en Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 17, donde dice, Elías predice la sequía, gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Mira lo que le dice el Señor: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dos cosas importantes que podemos ver. Primeramente, dice Elías, recibe esta palabra de parte de Dios, pero el Señor le dice claramente: apártate de este lugar, después de haberle dado la palabra de lo que iba a acontecer. Pero no era la palabra de Elías, sino que era la palabra de Dios que salía por la boca de Elías. Muchos hoy en día profetizas o profetas que se dicen de Dios están diciendo: por mi palabra, va a recibir bendición, o va a recibir maldición, o esta persona va a recibir castigo, por mi palabra, Pero no es la palabra del profeta, sino que la palabra que tiene poder para cambiar, para transformar, es la palabra que sale del corazón de Dios. Dice que las palabras son espíritu y son vida. Eso dice la Escritura. Mis palabras son espíritu y son vida. A veces hay personas que hablan y sale palabra de muerte, porque no sirven al Dios vivo. Por lo tanto, sabemos bien, hechiceros y brujos, ellos maldicen. Podemos ver ahí cuando querían maldecir al pueblo de Dios. Entonces dice: maldíceme al pueblo de Dios. Pero dice que Balaam no podía dar maldición, porque no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y si tú eres un hijo, una hija de Dios, por más que te maldiga el brujo de la esquina, el brujo de la vuelta, el pastor, aún hay pastores, amados hermanos, que maldicen, dice: por esta palabra mía vas a recibir, aquí vas a recibir bendición o vas a recibir maldición. Pero no es por tu palabra, sino porque la palabra que sale del corazón de Dios, porque no podemos dar bendición a quien Dios ha maldecido. Tampoco podés tú dar una
una maldición a quien Dios ha bendecido. Así dice la Escritura. Entonces, vosotros sois benditos de Jehová. Entonces, ¿cómo alguien va a poder darte una maldición y esa maldición se va a cumplir? Hay personas que le tienen mucho miedo a las maldiciones. Pero si tú eres bendito del Señor, eres bendito de Yahweh, eres bendito de Jehová, bendito del Señor, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Así que, amados hermanos, hay personas que sí tienen maldición de Dios y nadie puede sacar la maldición que Dios ha puesto en esa persona por causa de su pecado. Dice la palabra de Dios, vuestros pecados han hecho división entre mí y ustedes. Vuestros pecados, Hay muchas personas que tienen su maldición porque andan en delitos y pecados y no pueden levantar la cabeza. Es porque andan torcidos por la vida, porque no son derechos. A un siervo de Dios, dice, pero si yo sirvo a Dios y yo profetizo, como dice allí la palabra, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos milagro. Y yo les diré apartados de mí, malditos al fuego eterno. Ahí Dios le dice malditos al fuego eterno. O sea, que esas personas que por más que hicieran obras, no estaban benditos por Dios. Es Dios que tiene que bendecir tu vida. Dice, delante de ti he puesto la bendición y delante de ti he puesto la maldición. Aquí vemos que Elías tenía una palabra que Dios le había dado. Por eso era la palabra de Dios que salía por la boca de Elías. Hay personas que empiezan a decir, repiten como loro el Salmo 23 o el Salmo 91 o el Salmo 20. ¿Acaso piensan que con eso van a atraer? Así está el mundo, la ley de atracción. Dice, cuidado, no digas palabras malas, dice. Así yo conocí a unas personas en unos años, en un tiempo, aunque eran cristianos, se decían cristianos, pero ellos decían, nosotros atraemos al mal, lo vamos a atraer, así que todo lo que tenemos que decir es todo bueno. Y aunque esté con el pie quebrado, decir estoy sano, pero yo estoy viendo que tienes el pie quebrado. Yo veo, y te falta un ojo, ¿no? Eso es mentir. Entonces hay personas que dicen, como que van a atraer la bendición a su vida, por decir ese tipo de palabras. Ellos le dicen profética, pero de profético no tiene nada. Yo voy a ver si Dios quiere que vea. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús en la cruz. Dice, aún antes de llegar a la cruz, él dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Siempre es hágase tu voluntad. Por más que Jesús hubiera dicho el Salmo 91, lo hubiera repetido, como he escuchado por ahí 7 veces, repite el Salmo 91 y vas a traer la bendición. Repite el Salmo 20 y vas a traer la bendición. Repite el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero si tú andas torcido, todo te va a faltar. Porque el Señor dará el pan y la bendición a aquellos que anden conforme a su voluntad. Dice el Señor, yo te bendeciré cuando oyeres mis palabras y las pusieres por obra. El que me ama, mis palabras guardará. Entonces, si tú quieres la bendición de Dios, si yo quiero la bendición de Dios, tengo que andar conforme la voluntad de Dios. Por eso nuestro Padre Celestial dijo de nuestro Señor que su alma tenía contentamiento, porque él hacía la voluntad del Padre, hacía lo que al Padre le agradaba. Pero hoy en día hay profetas que se dicen profetas y profetizas, pero que están practicando como la nueva era, la ley de atracción. Y si no, usted vaya a informarse, puede googlearlo, puede buscar información. La ley de atracción no es el poder de la palabra de Dios. El que tú repitas la Biblia o el que dejes la Biblia abierta no va a emanar poder. El poder viene de la boca de Dios, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, mis amados, aquí Elías está diciendo que por la palabra que él dé,
por esa palabra que va a venir de la boca de Dios, porque Él no va a inventarse una profecía, sino que el Espíritu de Dios, el poder de Dios vendrá sobre Él y le dará la palabra. Entonces dice, por mi palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que le daba Dios. Entonces dice, le dijo Dios a él, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Ahí lo manda a apartarse y a esconderse. Hay muchos que dicen, bueno, Dios es el que me cuida, Dios es el que me guarda, pero acá vemos que el Señor lo manda a apartarse y a esconderse. Dos cosas bien importantes, amados hermanos. Hay personas que van y se meten, como dicen, en la boca del lobo. Se meten en la boca del lobo, tientan a Dios y desafían las circunstancias. Porque aquí Elías podía haber dicho, yo soy el profeta de Dios, y hacer lo que le pareciera, pero no, tenía que ser obediente. Dios lo mandó a esconderse, lo mandó a apartarse. Vuélvete al oriente y escóndete, dice. Ve allí a esconderte al arroyo de Querí que está frente al Jordán y beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a su palabra, conforme a la palabra que salió de él. No, hizo conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Jehová, porque es Dios que tiene que darte la palabra, tú no te la puedes inventar, tú no te lo puedes proclamo y decreto, no, eso no corre, mi amado hermano. Eso es la ley de atracción, yo proclamo, yo decreto y lo que yo digo me viene. Yo quiero esto y como el Aladino frotando la lámpara. Digo la palabra, una palabra mágica y eso se va a cumplir. No, eso no es de Dios, hermano, eso es de hechiceros y brujos. Aún hay hechiceros y brujos en el pueblo de Dios, usando la Biblia como que fueran hechiceros, tratando de atraer bendiciones a su vida, proclamando palabras que Dios no ha dicho, porque andan en desobediencia y en pecado, no han enderezado su camino y quieren decretar bendición para sus vidas, por más que decreten y decreten y decreten y declaren el Salmo 20, el 23, el 91, toda la Biblia, no les va a venir bendición mientras no sean correctos como Dios quiere, obedientes, sujetos a la palabra de Dios y no andan buscando su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, agradarle al Padre Celestial. Primeramente amando a Dios por sobre todas las cosas y amando a su prójimo como a ellos mismos. Lo que no te gusta que te hicieran a ti, tú no se lo hagas a los demás. Y mucho cristiano haciéndole daño a sus propios hermanos, no poniéndose en el lugar de su hermano, sino dañando a su prójimo, defraudando a sus hermanos, defraudando al pueblo de Dios, hiriendo corazones. No temen a Dios. Acá vemos claramente que Él va y hace conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían el pan y la carne la mañana, y el pan y la carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, le daba el Señor dos porciones, dos porciones en la mañana y en la tarde, dos provisiones. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vino palabra de Jehová, no la palabra que se le antojó a Elías, voy a decretar y declaro que el arroyo de sale agua. Empiezo a declarar que el arroyo, porque Dios me dijo que agua y que tome del arroyo, entonces empiezo a declarar que el arroyo le va a manar agua. Hermano, si la boca de Dios no lo dijo, no va a salir agua del arroyo, por más que vos lo digas, por más que tú lo digas, hermano. Dejemos de malinterpretar la escritura, hermano. Dejemos de hacer nuestra propia voluntad, de andar como brujos y hechiceros, hermano. Dejemos de decretar palabras para atraer lo que a nosotros se nos canta la gana, lo que el corazón codicioso desea. Yo voy a tener cuánto, tanto y santo. No, aquí vemos que no decretó ninguna palabra el profeta, sino dice que Dios le dijo, cuando viene palabra de Dios a él le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón.
Ahí no empezó a alegar, no, porque si tú me dijiste que me quedara en el arroyo, aquí me quedo. El arroyo se secó. Y así pasa con muchos, empiezan a alegar, no, porque Dios me dijo, bueno, pero Señor, hay una nueva orden, aún en las circunstancias, tal vez en un tiempo Dios te puso, pero ahora te dice, levántate y vete. Aquí vemos que el Señor le dijo, ve para allá y esconde. Ahora le dice, levántate y vete para Sarepta de Sidón y mora allí. O sea que Dios da una orden hoy y mañana te da otra orden, hermano. Tenemos que entender que el Espíritu de Dios nos lleva hacia donde Él quiere y como Él quiere. Gloria a Dios. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios da una orden. No es que el profeta dice, bueno, iré para allí, yo sé, conozco una viudita por allá, ella me va a mantener, le voy a pedir que me dé de comer a aquella viuda, que me sostenga, porque yo sé que tiene una buena pensión, una buena jubilación, tiene una buena entrada, le voy a pedir a la fulana, a la sultana, al mengano, así hay muchos siervos de Dios, que son mangueros, pero no le piden a Dios, le piden a los demás. Hay que pedirle a Dios, hermano, es a Dios. Aquella viuda no era la Santa María, como los católicos allí pidiéndoles a la Virgencita, no, hermano, tú tienes que doblar tu rodilla y pedirle al Señor lo que tú necesitas. Aquí vemos que la palabra de Dios vino al profeta, estaba conectado con Dios, no estaba desconectado de la presencia de Dios, y la palabra de Dios fluía para su siervo. Ahora le dice, levántate y vete para Sarepta y mora allí. Quédate allí viviendo. Y aquí que yo he dado la orden. Es Dios que da la orden. Es Dios, la orden tiene que venir de Dios. Yo voy a golpear puertas. Yo golpeo aquí, golpeo allá y golpeo allá. De tanto golpear, hermano. Hay mucha gente herida en el camino. Porque anda conforme tu carne, no conforme el Espíritu. Es el Espíritu que mueve a las personas. Es Dios mismo. Aquí dice, yo he dado la orden allí a una mujer, porque dice que Dios pone el querer como el hacer. El querer como el hacer lo pone Dios. Dice, yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente, aunque sea una viuda, aunque sea una mujer viuda, esa mujer te va a sustentar. Aunque esa mujer tú la veas desvalida, que tal vez tú dices, pero ¿cómo una viuda me va a dar si yo soy el que le tengo que dar a la viuda? Pero aquí el Señor hace como Él quiere, porque es por su palabra y por la voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Entonces Él se levantó obedientemente y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y Él le llamó. Pero ya tenía la orden la viuda. Ya el Señor había hablado, ya el Señor había dado una palabra, gloria al nombre del Señor. Dice, tráeme un poco de agua para que beba, un vaso para que beba. Yendo ella para traérselo, Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella dijo, tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo, porque dice, Jehová Dios de Israel ha dicho así. Escuche bien, no es la palabra que el profeta se le antoja decir, sino dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Dios ha dicho, él escuchaba la voz de Dios. No era que empezaba a lanzar palabras proféticas o como le dicen, ahora le dicen palabra profética, pero de profecía no tiene nada, sino que son palabras de su propio corazón. Y aún dice el Señor, y esperan que yo cumpla todavía la palabra de ellos. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y Dios no va a cumplir palabra de hombre.
porque Él va a cumplir su palabra, lo que Él ha dicho, no lo que a ti y a mí se me pueda antojar, sino lo que Dios ha dicho. Ahora Dios da órdenes, si la persona no obedece, se pierde la bendición. Dios te tiene que hablar a ti, como Dios dijo, yo he dado órdenes a la viuda. O sea que Dios le iba a poner el querer y el hacer a la viuda. Que Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Pero como le dijo Elías, hizo porque era la palabra que había salido de la boca de Dios, del corazón de Dios. Era esa la voluntad de Dios para esa mujer. Era la voluntad de Dios, palabra de Dios venida del cielo. Y dice, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Quién le había dicho? Le había dicho Jehová. Era palabra de Dios venida del cielo, no era la palabra de Elías. Después aconteció, dice, que su hijo cayó enfermo, porque la bendición de Dios es completa, y vino una enfermedad. ¿Y cómo tú vas a decir, pero aquella mujer tan buena, todo el bien que le hizo al profeta, y mira, y el hijo le cayó enfermo, y se murió, y quedó sin aliento? Y entonces aquella mujer le echó la culpa a Elías. Dijo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová. Clamó a Jehová, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. O sea, viene aflicción por causa de la gloria de Dios. La aflicción que viene a tu vida, mi vida, hermano, es para traer gloria, no para traer destrucción. Porque aquellos hijos que fueron llamados por Dios, escogidos por Dios, con un propósito, como era aquella viuda, como era su casa, su hijo, y aún el profeta, con un propósito había ido. Con un propósito de Dios, porque estaba en los planes de Dios glorificarse en aquella casa, en toda circunstancia. Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciendo morir a su hijo. Entonces 3 veces dice, se tendió sobre el niño, habrá puesto sus manos allí, y clamó a Jehová. Y dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Dios oye la voz de sus siervos, pero de sus siervos obedientes, de sus siervos que están sujetos a Dios, que dicen la palabra que Dios habla por su boca y no la que ellos se le antoja. No lo que ellos declaro, decreto y ahora por mi palabra. Tomo el ejemplo de Elías, digo por mi palabra, pero mi palabra, la palabra que viene de Dios, porque Elías no hacía lo que él quería, sino lo que Dios quería. Decía lo que Dios quería que dijera. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, le dijo a la mujer, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se vea. Esa palabra tiene que ser confirmada. Tiene que ser confirmada. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aquella mujer creyó, por lo tanto hizo. Le dio el pan y le dio el agua. Gloria al nombre del Señor. Al profeta, y recibió la bendición de Dios. Porque aquella circunstancia, si hubiera estado la viuda sola y hubiera muerto su hijo, ¿quién le hubiera ayudado? Pero Dios había previsto esa situación enviando a su profeta, a su siervo, antes de que esas cosas acontecieran. A veces hay personas que están en nuestra vida, no sabemos, pero en el momento que Dios quiere glorificarse, el Señor lo va a hacer. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Amados hermanos,
Hay una palabra bien preciosa, amados hermanos, que el Señor nos dice, gloria a Dios, cómo debe ser aquellos siervos que salen a servir al Señor. Allí vamos a estar leyendo en Lucas 10 entonces, ¿qué dice el Señor para sus siervos? Elías vemos que estaba en el propósito de Dios, por eso recibió la bendición. Gloria a Cristo. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. O sea, cuando vas en misión, no tenés que estarte parando con uno, con otro, porque pueden hacerte desviar del propósito de Dios. Dice, sigue tu camino, no saludes a nadie. Si vas a hacer un servicio para Dios, pues sigue por tu camino y no te estés desviando del propósito en ninguna otra cosa. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si allí hubiera un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. O sea, no es lo que te den, no es que tú vas a pedir ahora un menú especial. Miren los siervos que salen por ahí de misioneros. No que tú vas ahora yo pido un menú especial. Pido que me den de lo mejor, que de aquí, que de allá, que deme aquí, que deme tanto, que cuánto, que dinero, que deme bienestar, que deme hoteles, que deme... No, lo que te sirva, lo que te toque. Y si te toca dormir en el suelo, bueno, en el suelo vas a dormir. Y si te toca pasar circunstancias, vas a tener que pasarla. Entonces dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Ese versículo es el que me gusta a mí, dicen algunos. El obrero es digno de su salario, deben el salario, extiendan la mano, y tal vez tu salario es un pedazo de pan y agua del río, como le dio el Señor el salario a Elías. Entonces, hermano, hay mucha codicia en los siervos de Dios, demasiada codicia. Los siervos de Dios están codiciosos. Ellos quieren tener todo tipo de bienes. Dice, porque así como prospera tu alma, yo voy a ser prosperado y te hacen la lista, yo quiero esto y quiero aquello, y lo mejor de lo mejor. Quiero de lo mejor, del más caro, de lo mejor, que me den a mí lo mejor, porque yo me merezco lo mejor, porque el obrero es digno de su salario. Yo te trabajo, Señor, para ti, por lo tanto, dame lo mejor. Quiero lo mejor. Pero vemos que allí Elías se fue a esconder al monte, no tenía hotel de 4 estrellas, ni de 3 estrellas, ni de 2 estrellas, ni de una, ni techo tenía, eran los árboles tal vez escondido en alguna cueva, no sabemos dónde estaba. Escóndete, le dijo, allí en el arroyo de Querib. No tenía absolutamente nada, tal vez no tenía cama mullida, y los mosquitos lo comían, las arañas andaban ahí en la vuelta, pero yo creo que el Señor tenía todo bajo control. Hermano, Dios nos prueba en el camino, tú vas a ser probado, pero hermano, mira, aquí dice, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario, pero como son algunos obreros, dice, yo soy digno de mi salario, así que les pido a todo, paso la cartera, paso el sombrero, que me los vayan llenando. Hermano fulano, écheme aquí, porque yo trabajo para Dios, mire, deme. Y al otro, deme por aquí, lléneme la billetera. Aquí tengo cuenta de banco, PayPal, écheme porque el obrero es digno de su salario. Mire que yo predico el evangelio, pero no le dicen al Señor, porque vemos que allí Elías no le pidió a la viuda, sino que la palabra de Dios vino primero sobre Elías. Dijo, yo he dado orden a la viuda para que te dé. Entonces Dios va a poner el querer y el hacer en la persona. Tú no le tienes, siervo y sierva de Dios, que estar pidiendo a nadie. Tu necesidad la tiene que conocer el Señor. Es a Dios que le tienes que pedir. No es a tu hermano que tú tienes que estar continuamente allí siendo de piedra de tropiezo para la fe de ese hermano. ¿Y cuál es tu fe, hermano? Si tú no le pides a Dios, Dios no puede tocar corazones, hermano y hermana.
Yo he tenido esa prueba de que Dios es el que toca corazones. Dios me ha puesto que te dé esto. Me han dicho así, no he recibido dinero por predicar, no he recibido dinero por orar, no he recibido salario por salir, pero he recibido la bendición de mi Padre Celestial. Tengo una mansión en la eternidad. Dice, haced tesoros en los cielos donde el orín y la polilla no corrompen. Es ahí donde tenemos que hacer tesoros, hermano. En el cielo. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. No eres tú que tiene que pasarle una factura a tu hermano y estar esperando que tu hermana te dé y tú presionándole y ahora quiero tal cosa, ahora necesito tal otra y dame, dice la sanguijuela. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra torre fuerte, es Dios, nuestro Salvador. Amor de todos los males, dice raíz de todos los males, es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay muchos que tienen el amor a todos los males, el amor al dinero. Aman más el salario que pueden recibir que el trabajo que tienen que hacer. Y dicen, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios y quiero mi salario. Por eso el Señor les dijo al final de los tiempos, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Pero en tu nombre predicamos, pero en tu nombre profetizamos, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Y enseguida sacaron la tarjeta de presentación echándole en cara todo lo que habían hecho al Señor. Pero el Señor te va a dar tu salario, pero es Dios que va a tocar los corazones. No eres tú, hermano y hermana, que sirves a Dios, que tienes que estar continuamente diciéndoles a tus hermanos, denme dinero porque yo soy el obrero que recibo, y mire que estoy esperando mi salario. Mándeme el salario, hermano fulana, mándeme el salario. Pero tú eres siervo de tu hermano o siervo de Dios. Si eres un siervo o una sierva de Dios, tu salario te lo va a dar Dios. Es Dios que va a tocar corazones. No tienes que tú estar, hermano y hermana, pidiéndole a nadie. Porque ¿cómo vas a ver la gloria de Dios si eres tú que manejas los hilos? Si te has vuelto un mendigo. ¿No dice la palabra de Dios? No he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. Dios no desamparó a Elías. Dios no lo desamparó. Pero sí tuvo que pasar circunstancia, porque tuvo que ir a la orilla de un río, tomar agua del río, que tal vez tomaba la vaca, los bueyes, los caballos, todos tomaban agua del río. Y Elías tuvo que tomar también esa agua porque Dios lo mandó. Elías también tuvo que ir a dormir, tal vez en la cueva, tal vez tuvo que dormir en el pasto, debajo de algún árbol, alguna ramada escondido, porque todavía escondido, le dijo el Señor. Tal vez la ramada lo pinchó, tal vez había espina, no sabemos, pero pasó circunstancias seguramente en aquel tiempo. Pero no fue un día, no fue en dos, fueron años pasando circunstancias. Y después sí lo mandó a morar en la casa de la viuda. Tal vez ahí tenía una buena cama, o tal vez era una cama pobre, pero por lo menos estaba bajo techo. Allí estaba en la casa de la viuda. Pero todavía en la casa de la viuda estaba pasando circunstancias, porque llega la muerte, la enfermedad. No, porque estaba el profeta, pero no es el profeta que va a hacer nada por ti. No es el hermano, no es la hermana, es Dios que va a hacer por ti, hermano. Tenemos que dejar a Dios hacer. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe está puesta en el hombre? ¿Eres tú siervo de los hombres o siervo o sierva de Dios? ¿De quién eres siervo? Dice la palabra de Dios, no paséis de casa en casa. No andes para aquí y para allá buscando la bendición por aquí y por allá. Deja que Dios te la traiga a tu mano la bendición. Así como Dios le llevó la bendición a la viuda.
Le llevó a un siervo que hizo milagros en favor, porque ya ella iba a morir, porque era lo último que le quedaba. Ahí el Señor envió su bendición, no solamente que había dado orden a la viuda, sino que también le dio palabra al profeta, o sea que era recíproco. Vemos que la viuda dio algo, pero también el siervo trajo una palabra de poder y de bendición. Hizo en favor en el nombre del Señor. Y estaban todos bendecidos porque estaban bajo la shekinah de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la gloria de Dios. Dice, y en cualquier casa donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que en esa casa haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios es un reino completo, hermano. Nosotros no tenemos que andar mendigando nada de nadie. Dios te va a dar, hermanito, Dios te va a dar. Dios es tu proveedor, es Dios. No el hermanito, la hermanita María, la hermanita Juanita, Pedrita, Anita, Merengucha, no. Es Dios tu proveedor. Dios es nuestro proveedor. Proveedor es Dios. Y nosotros somos sus siervos. Y no hará falta de ningún bien a sus siervos. Dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por su calle, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabéis que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahí le estaba diciendo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero si no te reciben, amado hermano. Aquí vemos que la viuda, aunque sea lo poquito que tenía, le compartió. Le compartió y Dios le dio la bendición y le multiplicó. Hay muchos que agarran el ejemplo de la viuda y le dicen a muchos abusadores, según cuenta la Biblia. Dice, hacen largas oraciones, largas oraciones a fin de sacarle la lanita a la oveja. Muchos que cobran por sus largas oraciones. Está lleno de esos lobos rapaces por todos lados. Aquí leemos el Hecho de los Apóstoles escrito por Lucas que dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, dijo Pablo, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. La palabra de Dios es la que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para esa herencia para ti. No es que tu hermano tenga la herencia para ti, es Dios que tiene la bendición para ti. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. No solamente para mí, dice Pablo, sino que estas manos me dieron para trabajar para los que están conmigo. En todos he enseñado que trabajando así, hermano, hay que trabajar. Se debe ayudar a los necesitados. Era el apóstol Pablo. Entonces nadie es más grande que el apóstol Pablo, ni que Cristo. Entonces dice, estas manos me han servido. Con estas manos para darle lo necesario no solo a mí, sino también para proveer a los que están conmigo. No le fue carga, no le dijo, Juan, mándame de allá de Jerusalén, mándeme plata de la iglesia madre, tienen que mandarme porque yo estoy haciendo la misión. Pedro, mándame plata, mándame que ahora necesito, se me ha roto la herramienta, necesito para hacer las carpas. No veo ninguna carta diciéndole, mándeme allá a la iglesia, que es la iglesia allá en Jerusalén, seguramente bastante plata tienen, mándenme, porque aquí ando haciendo la misión y el obrero es digno de su salario. No, yo soy el siervo de Dios, yo soy Pablo el apóstol, mande. Hermano, hay hermanos que piensan que sus hermanos son un banco, una tarjeta libre. Tengamos cuidado porque, amado, así como amas tú a tu hermano, lo que no te gustaría que te hagan a ti, tú no se lo hagas a los demás.
Es a Dios que le tenemos que pedir y Dios nos va a dar una estrategia, una forma, como le dio a Pablo. ¿Qué tienes en tu mano? Pablo trabajó, estas manos me bastaron, dijo Pablo, y trabajó a fin de darle no solamente para él, sino también ayudando a los demás con lo que había ganado con sus manos. O sea, trabajando en lo que sea, pero no estar mano sobre mano diciendo, yo el obrero es digno de su salario, mándeme el salario, que estoy aquí, estoy esperando. Se me ha llegado la fecha y usted no me la ha mandado. Hermano, tengamos cuidado, no sea cosa que perdamos esta salvación tan grande. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hay muchos que ya hicieron sociedad con PayPal, ya hicieron sociedad ahí en YouTube, ahí están con su corazoncito, adentro tiene el signito de peso, y en vez de dar de gracia lo que de gracia recibieron, que es la palabra de Dios y el poder de Dios, por eso muchos hermanos estoy viendo que ya han perdido el poder, la autoridad y el Espíritu Santo ni siquiera se manifiesta en ellos. Son vacíos, tan seco, no hay presencia, hay mucho ruido y pocas nueces, dicen en mi país. Mucho ruido y pocas nueces. Hermano, ¿por qué se ha mermado el aceite? Porque esos vasos están rajados, esos vasos están agujereados, esos vasos están perdiendo. Están perdiendo la presencia de Dios. ¿Por qué están perdiendo la revelación y la presencia de Dios? Porque no andan conforme Dios. Mira dónde has caído, dice el Señor, y arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras, si no vendré a ti, dice, quitaré tu candelero de tu lugar. Antes bien, dice el apóstol, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, lo que están conmigo, estas manos me han bastado, estas manos me han servido. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar, se debe ayudar a lo necesitado, trabajando así, trabajando, no pidiendo. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, sin cada uno mira por amor al prójimo, pero yo no solamente recibo, sino también doy. Estas manos me bastaron, dijo Pablo. Tengamos cuidado de cómo estamos andando, hermano. Enderecemos nuestros pasos por el camino del Señor antes que sea demasiado tarde. Cristo está a las puertas. Volvámonos al Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Lávanos y límpianos más cada día. Santifícanos, Padre, porque tú nos has llamado, Padre, para que seamos justos y santos delante de ti, Señor. Límpianos, Padre, toda mancha, de toda arruga, Padre, que trabajando así podamos ayudar, Señor, así como dijo Pablo, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque mejor es dar que recibir, dice tu palabra, y de lo que recibimos damos, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendice tu pueblo, Señor, tu pueblo que te ama. Mucha oveja lastimada, Señor, te pido que sanes, Señor. Mucha oveja lastimada que la han trasquilado, Señor. Dios mío, ten misericordia. ¿Cuántos siervos hay, Señor, que ha trasquilado tu oveja, Padre? Que han abusado de la gorda, Padre, y la débil han despreciado, Padre, porque no tienen lana para sacarle. Tenga usted misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, despierta a tu pueblo, Padre dormido, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias por todo y en todo. La gloria y la honra te pertenece solo a ti. Amén y